Breve, breve. Listo, ya podemos iniciar. Mucha suerte para todos. Bueno, reitero el saludo, muy buenas tardes, ya buenas noches, siendo las 6:05 p.m. Muy buenas noches con cada uno de los participantes. Vamos a dar inicio pues a nuestra sexta sesión, ¿no? Del curso de programación y evaluación curricular. Voy a compartir mi pantalla, en lo que nos vamos saludando, digamos, de manera mutua. Me confirman, por favor, si es que se puede visualizar mi pantalla. Muy buenas noches con todos. A ver, entonces, a ver, les agradecería si me pueden ahí confirmar si es que se puede ver la pantalla. Muy buenas noches con cada uno de los participantes que se han dado ahí, digamos, el trabajo, ¿no? Por decirlo así, de unirse a esta sesión de día sábado, ¿no? A veces es un poquito complicado el día también para poder unirnos como tal a una sesión, pero aquí estamos presentes. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, sí se puede ver, me comentas. Muchas gracias por la confirmación. Excelente. Entonces, lo que vamos a ver hoy día lo hemos titulado de esa manera, ¿no? Tema número 6, diseño y presentación de un proyecto final. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a explicar al final o la sugerencia de actividad que se les va a dar es como una especie de producto de todo lo que pudimos haber visto en estas sesiones, ¿no? Un producto que, digamos, sería el ideal elaborarlo para poder poner en práctica lo que hemos visto, algunas cuestiones que hemos conversado en clase de repente y algunos links y herramientas que hemos conocido durante cada una de las sesiones. Pero ya un poco les comento eso al final de la sesión. Ahora paso a hacer la introducción. A ver, el tema número 6, repito, diseño y presentación de un proyecto final. Bueno, ya me conocen, soy el licenciado José Carlos Carbón Girón y bueno, vamos a iniciar esta sesión. A ver, vamos a avanzar entonces. Listo. A ver, como les había comentado en la sesión del día jueves, habían algunos puntos pendientes, ¿no? Algunos puntos relacionados a lo que se conoce como inteligencia artificial que estoy incorporando aquí en esta sesión, tanto en el punto número 2 como como en el punto número 3, ¿no? Estamos incorporando como primer punto, vamos a hablar acerca de lo que son las sesiones de aprendizaje. Vamos a ver un poco qué son, cuál es su estructura básica y vamos a hablar de alguna experiencia que tengamos respecto a la elaboración de las sesiones como tal. Luego ya vamos a enfocarnos en los puntos que nos quedaron pendientes, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial utilizada en el ámbito educativo, la inteligencia artificial ya en el ámbito de evaluación de los aprendizajes, y por último el producto que les había comentado, ¿no? Que ya lo vamos a ir conversando, ¿no? Acerca de cómo aterrizaría todo lo que vamos aprendiendo durante la sesión y lo que hemos ido aprendiendo durante las durante las 5 sesiones previas, ¿no? Y continuando con esta sexta. Ok, entonces, como les comento o como se ve en la pantalla, vamos a iniciar con este primer punto, ¿no? Lo que son las sesiones de aprendizaje. Listo, entonces empezamos con ello. Las sesiones de aprendizaje. Es un término que nosotros conocemos bastante en realidad, ¿no? Estimados, estimadas, creo que es un término que sí o sí vemos, ¿no? Digamos, de repente por aquí hay algún docente que labore en el ámbito particular donde le piden alguna documentación de repente no tan completa como a nivel estatal, pero normalmente las sesiones de aprendizaje sí nos piden por lo menos para cuando hay una supervisión. A nivel estatal o a nivel, digamos, público, digamos que las sesiones sí o sí las trabajamos siempre, ¿no? Pero a nivel particular a veces nos piden alguna que otra sesión para poder presentarla y, digamos, cumplir con esa parte de la documentación. Ahora, una sesión de aprendizaje, pues, digamos que es el documento que más pasa por supervisión, es digamos, a ver, un poquito, es la evidencia de que, pues, lo que trabajamos en el día a día, ¿no? Por decirlo así. Ahora, estas dos preguntas no estoy colocando el concepto de respuesta, nosotros lo vamos a responder en conjunto. ¿Quién me comenta? ¿Quién tiene una idea de qué son o qué contienen las sesiones de aprendizaje? Pueden utilizar 2, 3 palabras, pueden utilizar una definición un poquito más compleja. Ustedes me comparten lo que sepan acerca de sesiones de aprendizaje. ¿Qué son y qué contienen? ¿De acuerdo? Entonces, es lo que, a ver, si me pueden compartir de repente por el chat para poder un poco intercambiar ideas. Silvia nos comenta, a ver, la planificación estructurada de las clases. Perfecto, excelente, muy bien. Forma parte de lo que se conoce como planificación, ¿no? El proceso de planificación es un proceso bastante amplio como tal. Y sí,
La sesión de aprendizaje podría definirse como una planificación estructurada de las clases como tal. Excelente. Muy bien. Muy bien, Silvia nos ha brindado un concepto. De repente por ahí alguno tiene algún concepto complementario, alguna idea respecto a las sesiones. Y lo que sí podríamos abordar, creo que todos podríamos dar ideas inclusive más breves, tiene que ver con lo que contienen. ¿Quién me comenta? ¿Qué contiene una sesión de aprendizaje? ¿Qué elementos están inmersos en una sesión de aprendizaje? A ver, ¿quién me comenta? Puede ser una palabrita. Por ejemplo, a mí se me ocurre colocar competencia. Por ejemplo, porque la competencia va dentro de la sesión, ¿verdad? Porque hay una competencia que estoy buscando lograr. ¿Qué otros elementos? A ver, Gardner nos comenta, inicio, proceso y salida. Muy bien, la estructura básica, digamos, de una sesión como tal. Silvia, competencias y capacidades a trabajar. Excelente. María, los contenidos. Muy bien, también se trabaja con un contenido como tal, ¿no? Hay una temática, abordando lo que son las competencias y capacidades también, ¿no? Silvia, materiales, recursos, también a veces lo mencionan, ¿no? Muy bien, Silvia, excelente. Jacqueline, criterios. Claro, estos criterios que también vamos manejando en la sesión. Excelente, muy bien. A ver, ¿no? A ver, estimados o estimadas, ¿quién se anima a de repente compartir algún elemento más que intervenga en la sesión de aprendizaje? Pero estamos muy bien, ¿eh? En realidad ya me he mencionado todo, o casi todo. Silvia, la duración, el tiempo, excelente, muy bien. Yuli, instrumentos de evaluación, excelente. La sesión aterriza en ello, no en un proceso de evaluación probablemente, y el instrumento es necesario, ¿no? El instrumento que de alguna manera haga que la evaluación sea objetiva. Recuerden un poco el objetivo del instrumento de evaluación es ese, ¿no? Hacer que nuestra evaluación sea objetiva, ¿no? Dentro de todo. Para eso creamos o diseñamos el instrumento con los criterios, pues, ¿no? Los criterios que queremos evaluar como tal. Jacqueline, procesos didácticos. Excelente, muy bien. Ruth nos comenta ahí, evaluación. Perfecto. Excelente, muy bien, claro. Los elementos que ustedes me han mencionado son los elementos que suelen aparecer en una sesión de aprendizaje. Pero una sesión de aprendizaje no se elabora sola, ¿verdad? No es que cree una sesión porque sí. Hubo un documento previo que se tuvo que elaborar para que la sesión se pueda luego elaborar como tal. ¿Quién me comenta cuál es el documento previo? El documento que está justo antes de la sesión. Ya ese sí lo hemos mencionado en las sesiones anteriores. Y de repente por experiencia los conocemos. Empieza con la letra, mejor no les digo, ustedes lo conocen. Exacto, Silvia, muy bien. Muy bien, María, Ceci, muy bien, excelente. La secuencia es así, ¿no? Programación anual, unidades de aprendizaje y sesión de aprendizaje. Entonces, digamos que el documento previo, digamos inmediatamente previo a la sesión, sería la unidad de aprendizaje. Y previo a la unidad, la programación anual, ¿no? A pesar de que esté dentro de, todas se complementan, ¿no? E inclusive son flexibles. Tú cuando planteas tu programación anual, digamos que ahí están en el bosquejo de cada una de tus sesiones dentro de las unidades como tal, pero pueden darse ciertas cuestiones en el proceso que tú puedes tus sesiones simplemente modificarlas también, ¿no? Incluso los títulos de tu sesión podrías adecuarlos también. Puedes modificar en el fondo pero obviamente dando, o sea, siendo necesaria esa modificación, ¿no? Pero la idea es que el plan original pues casi lo mantengamos, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, en ese marco nos vamos a ir, digamos, abocando, ¿no? Ya ahora sí estamos llegando a la denominada programación a corto plazo. Como les mencioné también en algún momento, lo mencionamos juntos, la programación se trabajaba pues a largo y corto plazo, ¿no? La denominada programación a largo plazo pues tenía que ver con la programación anual y la programación a corto plazo englobaba lo que era una unidad de aprendizaje y lo que son las sesiones de aprendizaje. Y aquí están algunas interrogantes básicas que una sesión de aprendizaje debería responder. Vamos a ir leyendo cada uno y vamos a ir de repente conversando o tal vez les formule alguna pregunta asociada a la pregunta, valga la redundancia que se ve en pantalla. Primer interrogante que deberíamos responder. ¿Qué capacidades específicas van a aprender o desarrollar nuestros estudiantes, ¿no? O alumnos? A ver, ¿qué capacidades específicas? Cuando hablamos de competencias y capacidades, pues ahí se mencionan qué capacidades vamos a tratar de promover en los alumnos. A ver, ¿quién me comenta? Cuando hablamos de competencias, capacidades, ¿y cuál es el tercer elemento que viene luego de capacidades?
que no está aquí, pero igual creo que también es importante mencionarlo. Cuando nosotros diseñamos una sesión aparece competencia, capacidad o capacidades y los, exactamente, los desempeños sería el término, digamos, porque es el que copiamos del currículo. ¿Está bien? Pero lo demás que me están mencionando, obviamente que también va. Ojo, no sé si la pregunta la formulé muy bien, pero era así. La secuencia, digamos, en ese momento nada más, en esa parte de la sesión. Competencia, capacidades, desempeños. Pero ya luego obviamente se mencionan por debajo de repente los aprendizajes esperados, o también puede ser en la parte superior, y los criterios de evaluación también más en la parte inferior. Los criterios ya irían pues en otra sección. Muy bien, Ruth, eso va antes todavía, lo que es el propósito de la sesión. Perfecto, también va como elemento. Muy bien, excelente. Entonces, contenidos temáticos que van a aprender. El contenido temático ya de alguna manera se va digamos, mostrando de manera previa en lo que es el título de la sesión inclusive, ¿no? El título obviamente no se sugiere que el título de la sesión pues sea simplemente el título como lo conocíamos a nivel educativo antes, ¿no? Por ejemplo, si yo hablaba hoy día de la célula, mi título antes era la célula, tal cual, ¿no? Pero ahora se habla de un título pues diferente, ¿no? Un título que promueva un poco, hable un poco más de lo que vamos a abordar, ¿no? Acerca de la célula, por ejemplo, ¿no? Conozcamos la unidad de la vida, 2 puntos, la célula. Entonces ya estoy abordando un poquito su concepto inclusive en el título como tal, ¿sí? Podríamos decir un título motivador, un título que nos pueda llamar a la motivación inicial, ¿no? Del estudiante. Un título sugerente. Ahí está, Silvia. Ese sería el término. Excelente. Ya está. ¿Qué actitudes y sentimientos voy a formar? Esto viene con la parte ya de la, ¿no? También podríamos mencionar los valores, ¿no? Que vamos a promover en esa sesión. Actitudes y sentimientos. Inclusive hay un instrumento propio para evaluar actitudes, ¿no? Que ya tal vez nos dé el tiempito de mencionarlo por ahí. ¿Qué principios y de qué teorías o corrientes pedagógicas voy a aplicar en la sesión de aprendizaje? Esto tiene que ver ya con nuestra formación como educadores, ¿verdad? El hecho de conocer teorías del aprendizaje, el conocer corrientes pedagógicas, porque son nuestro marco referencial para poder, pues, nosotros diseñar ¿no? O hablar de una metodología de trabajo, una metodología de sesión o de clase, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de las teorías del aprendizaje, ¿no? La teoría constructivista, podríamos hablar del constructivismo como tal, del cognitivismo, y así podemos mencionar, ¿no? La del aprendizaje significativo, y podríamos mencionar muchas teorías de las cuales no es que vayas a utilizar solo una, voy a utilizar algunos elementos importantes de muchas de esas corrientes pedagógicas, si quiero verlo desde ese punto de vista, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso ya forma parte de nuestra formación, pero todos tenemos la libertad tranquilamente de investigar al respecto, ¿no? Simplemente tú buscas en un navegador teorías del aprendizaje y te vas a empapar mucho de ello en realidad. Hay muchos autores reconocidos al respecto y la verdad nos brindan aportes muy interesantes, ¿no? Y también podemos buscar experiencias educativas que nos puedan marcar, ¿no? Nosotros nos podamos sentir identificados, ¿no? Al respecto de ello. A ver, ¿qué medios educativos voy a utilizar? Eso tiene que ver un poco con, ¿no? Con los recursos que yo pueda contar y bueno, también con algunas capacidades propias, ¿no? De nosotros que también las vamos desarrollando, ¿no? ¿Qué estrategias o métodos voy a aplicar? ¿Qué método aplicaré? ¿Qué estrategia puedo aplicar para ello, ¿no? Ahora, ¿qué situaciones de aprendizaje deben realizar mis alumnos para lograr las capacidades? Ok, mi objetivo es lograr competencia, capacidad o desempeño, o ¿no? O ya para ser más precisos. Pero ¿cuáles son las situaciones de aprendizaje que voy yo a generar, ¿no? Para que puedan lograrlo. ¿Cómo yo sé si los estudiantes han adquirido las capacidades propuestas? Esto sí está mucho más sencillo, ¿verdad? Creo que nosotros nos damos cuenta que esta pregunta tiene que ver con el concepto de evaluación, ¿sí? ¿Cómo sé yo si los estudiantes están logrando las competencias, las capacidades o han adquirido las capacidades? Y por último, ¿cómo voy a organizar el tiempo y el espacio? Es importante, ¿no? El tiempo, por ejemplo, tiene que ver con la cantidad de horas que yo pueda tener respecto a mi área, ¿no? Yo puedo de repente trabajar un tema que es muy interesante, pero a veces el tiempo, de repente mi carga lectiva, mi carga horaria, el término que utilicemos para el tiempo que nos asignen para, ¿no? Para una determinada área, ¿no? Tal cual. Pues de repente no es el que yo pensaba, ¿no? De repente tengo 2 horas a la semana o solo tengo 1 hora como tal.
y eso de repente me limite, ¿no? De repente a cambiar mi metodología inclusive. ¿De acuerdo? Entonces son algunas de las preguntas que se intentan resolver o que se deberían resolver al elaborar una sesión de aprendizaje. Cuando yo termino de elaborar mi sesión, debería mi sesión responder estas preguntas, ¿de acuerdo? Tal cual, literal en la sesión, de forma explícita o de manera implícita, como por ejemplo cuando hablo de una teoría o corriente pedagógica, que esa sí ya tiene que ver, eso no va a estar, no voy a decir, yo voy a utilizar la corriente pedagógica tal como referencia, no necesariamente ves en la sesión, pero ya dentro de mí, obviamente, en el momento de aplicar la sesión y en la estructura como tal, estoy aplicando ahí, digamos en el proceso pedagógico, ¿no? Muy bien, entonces son algunas de las interrogantes. Ahora sí vamos a continuar con lo que es la estructura de las sesiones de aprendizaje, que de repente es la pregunta que les formulé en un momento, ¿no? A ver, Carmela, muy buenas noches. Coméntanos o coméntenos. Jacqueline, el PPT. Creo, el coordinador, no sé si se los ha compartido. Creo que le tienen que escribir al coordinador. Ahí de repente ahorita nos responde. Le escriben, por favor, para que les pueda enviar el PPT en todo caso. Ahí les va a contestar, ¿sí? Él maneja esa cuestión, digamos. Exacto, ahí justo nos ha dado el like. Perfecto. Le escriben, por favor, por interno y les va a alcanzar el material de esta sesión. Carmela, levantaste la mano, cuéntanos. ¿Deseas expresarte mediante el micrófono? ¿Sucedió algo? ¿Fue un error? A ver, me explicas, por favor, para que me quede clara esta cuestión. Creo que ha sido por error, ¿no? Ya lo has bajado. No, no hay problema, a veces pasa, pero igual avíseme para ¿no? Tenerlo al tanto, o tenerlo en cuenta, mejor dicho. A ver, entonces, para mencionar, el concepto de la izquierda lo voy a saltar un poco y quiero que nos centremos en la parte de los elementos de la sesión de aprendizaje. ¿Sí? Los que ya han diseñado sesiones de aprendizaje, creo que la gran mayoría aquí, sabemos que una sesión de aprendizaje de manera básica tiene los 4 puntos que están ahí. Ojo, de manera básica, porque no son los únicos elementos que van. Hay muchas cosas más que van, ¿no? Muchas cosas que yo puedo agregar. Tengo el título de la sesión, que ya habíamos mencionado un poco al respecto, la palabra sugerente, por ahí su compañera, ¿no? La colega lo mencionó. Los aprendizajes esperados, ¿no? ¿Qué competencias, capacidades, indicadores, ¿no? O los desempeños como tal se presentan en la sesión? ¿Cuál es la secuencia didáctica, no? La secuencia didáctica tiene que ver con los 3 momentos, podría decirse, de la sesión, o con las actividades, recursos y tiempo estimado para ellas también, ¿no? Para esos momentos, perdón. Y la forma de evaluación, cómo yo voy a evaluar esta sesión, ¿no? Que obviamente tiene que ir de la mano con su instrumento también, tal cual. Ahora, esos son los elementos básicos. ¿Quién me comenta por ahí algún elemento que falte aquí? Aquí hay algunos, ¿no? No sé si me lo mencionaron ya al inicio y yo no me acuerdo ahorita, pero a ver, me ayudan a recordarlo un poco. ¿Qué otro elemento ustedes pueden agregar a una sesión de aprendizaje que no esté en pantalla? O de repente sí están todos, pero resumidos, ¿no? Ustedes me han mencionado bastantes a realidad al comienzo. Criterios, duración, materiales, contenidos. Creo que en general sí están, ¿no? Pero están bastante comprimidos en esas ideas. Jacqueline, evidencias, muy bien, por ejemplo, ¿no? Las evidencias como tal, perfecto. No están incluidas en esta estructura, pero sí las vamos a tener que tomar en cuenta. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya esa es la estructura básica de una sesión de aprendizaje. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos sugeridos para, digamos, poder nosotros diseñar una sesión de aprendizaje? Repito, acá son sugeridos, ¿no? Ojo que cada uno tiene su propia forma de diseñar una sesión o un material en general, ¿no? Pero a ver, estos serían los procedimientos, digamos, generales que se pueden sugerir en este momento. Como primer procedimiento, como primer paso, veámoslo de esa manera, selección y análisis de la actividad que se realizará. ¿De acuerdo? Si yo ya planteo una actividad que voy a realizar, pues me encargo de la selección de la misma y el análisis de dicha actividad. Selección de aprendizajes que se espera alcanzar en la sesión. En este caso, habría que seleccionar cuáles son los aprendizajes, ¿no? Que esperamos alcanzar. Esto tiene que ver con los desempeños, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, un tercer punto. Organización de la secuencia didáctica. Ya tendríamos que un poco ya estructural como tal la sesión.
Como un cuarto paso, la identificación de los recursos que se van a utilizar. Quinto, la elección de la forma de evaluación. Y por último, ya la redacción del documento. Probablemente todo esto todavía estemos poniéndolo tipo en borrador, ¿no? Luego ya lo vamos, digamos, dejándole un formato ya más como debe quedar al final. ¿De acuerdo? Son algunos de los procedimientos sugeridos por ahí. Ojo que nosotros, mientras involucremos más elementos, podemos añadir procedimientos también. Listo. A ver, esta es esta primera actividad, la vamos a trabajar juntos, ¿sí? Tiene que ver con revisar una sesión de aprendizaje y proponer acciones de mejora. ¿A qué me refiero? Les voy a mostrar una sesión, lo vamos a ir revisando a grandes rasgos juntos, y luego vamos a ver si alguno por ahí sugiere algún elemento que faltara en esta sesión, o de repente mencione alguna idea de cómo podríamos incorporar alguna tecnología de información y comunicación en alguno de los momentos de dicha sesión. ¿De acuerdo? O sea, les voy a compartir en este momento en pantalla una sesión de aprendizaje que tengo por aquí. ¿De acuerdo? Digamos que es una sesión de aprendizaje que ya estaba, digamos, en la red. Como tal, se las voy a compartir. Recuerden que una sesión de aprendizaje en general no es que esté, no se puede decir que esté 100% correcto, ¿no? Siempre va a estar, digamos, ávida a poder, modificarse, a mejorarse siempre. Entonces, yo voy a compartir una que de alguna manera ya muchos docentes probablemente lo hayan usado como referencia, porque como les repito, está en la red, pero nosotros también vamos ahora a aportar algunas ideas, ¿no? ¿Cómo se podría mejorar esta sesión? ¿Qué podríamos incorporar en esta sesión como tal? ¿De acuerdo? Así que ahora les voy a compartir ahí. Me esperan un segundito, voy a tratar de compartir mi pantalla completa para poder trabajarlo. Cuando les comparto, de repente alguno ya lo ha visto en la red inclusive, porque digamos que uno como docente creo que busca sesiones de aprendizaje de referencia, ¿no? Para poder elaborar la nuestra propia, ¿no? Y a veces lo hemos visto de repente por ahí. Ahora les comparto. Me avisan por favor si es que se ve la pantalla y si es que se puede visualizar el en cuestión. Ah, perdón, mejor les comparto directamente el documento, ¿ya? Para poder trabajar. Ya está. Ahí les estoy compartiendo el nuevo PDF, digamos. Si se darán cuenta, no es el año actual, ¿de acuerdo? Para empezar. Nuestro año, el año pues 2024, es un año redactado de forma más extensa, por decirlo de alguna manera, es un año distinto. Y aquí tenemos un modelo de una sesión de aprendizaje. A ver, vamos a ver más o menos de qué consiste. Esta parte yo mismo la he cubierto para poder, ¿no? Tal cual cubrir los datos. Se coloca acá, en un primer, digamos, paso, se colocan datos generales, ¿no? Acerca de la sesión de aprendizaje. El nombre de la institución educativa, nombre de la directora o director, subdirector, subdirectora o subdirectores, dependiendo de la institución, ¿no? Normalmente a veces trabajan con más de un subdirector. El docente, en este caso nuestro nombre, ¿no? Que estemos trabajando, grado y sección. Acá también se podría modificar, ¿no? Grado, sección, inclusive se podría colocar ciclo de repente como adicional y la fecha de dicha sesión. En este caso, ¿qué es lo que están colocando aquí? Propósitos de aprendizaje y evidencias de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está el propósito en la parte inferior, la evidencia, el área, las competencias y capacidades que se están tomando en cuenta, los desempeños, esto se toma del currículo nacional, el criterio que se está dando de evaluación, el instrumento que se está utilizando como tal. ¿Sí? A ver, se está bajando un poco la pantalla, pero vamos a... Se está rayando un poco el PDF. Sí, se está haciendo un poco, se está distorsionando, pero ya, ahí vamos. Entonces, eso sería la estructura básica de lo que tiene que ver con propósitos de aprendizaje y evidencias de aprendizaje. Vamos a ver. En este caso, el área de ciencia y tecnología. Recordemos que las competencias, pues, son, en el área de ciencia y tecnología son tres, ¿no? Una de ellas es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía. Biodiversidad, tierra y universo. Ya está. Y esta segunda, digamos, este segundo párrafo corresponde a la capacidad dentro de la competencia. Sucede que esta competencia tiene dos capacidades y en esta sesión se está trabajando una de ellas, ¿sí? La que dice comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Si se dan cuenta, la redacción es muy parecida entre la competencia y la capacidad, ¿sí? Ahora,
el desempeño, en este caso el desempeño ya es particular, es específico porque se está mencionando el tema en cuestión, ¿no? Reconoce las características del dengue y quién lo transmite. Es un poco lo que deseamos lograr en el estudiante, ¿no? Criterio de evaluación, sigue en orden los pasos del rompecabezas, ya nos está diciendo que vamos a trabajar como un rompecabezas dentro de la sesión, y describe las características del dengue. Es lo que, digamos, lo que vamos a evaluar como tal, y vamos a utilizar una lista de cotejo para ello. ¿Sí? Eso es lo que se plantea aquí. Propósito, reconoce los síntomas del dengue y quién lo transmite. Y la evidencia, completa ficha. Se le va a entregar entonces al estudiante una ficha que va a completar, ¿no? Como tal. Y aquí mencionan el enfoque transversal, que tiene que ver con un enfoque de la orientación al bien común. La actitud o acción observable, el docente promueve espacios de buen trato y diálogo, ¿no? Lo que vamos a tratar de manera transversal, como lo mencioné el término aquí, es pues tratar de generar esto, ¿no? Un espacio, pues, de bien común entre los estudiantes, como tal. Una apertura al diálogo, que haya un trabajo, pues, cooperativo, podría decirse también. Y aquí ya vamos con lo siguiente, ¿no? La preparación de la sesión. Y aquí hay un par de preguntas que me ayudan un poco a ello, ¿no? ¿Qué se debe hacer antes de la sesión? Aquí están algunas cuestiones importantes. Elaborar la sesión, preparar la ficha de registro y tener la lectura, ¿no? Que los estudiantes van a utilizar también. ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en la sesión? Y aquí mencionamos, pues, los recursos necesarios, ¿no? La cinta, la hoja bond, lápiz y colores, lecturas y láminas. Listo, estimados. Hasta ahí. Estamos viendo un poco lo que tiene que ver con los propósitos de aprendizaje, evidencias de aprendizaje y preparación de la sesión. Quisiera, por favor, voy a dejarlo así en pantalla, o incluso le voy a reducir un poquito el tamaño ahí, para que se note todo. Espero que se pueda leer. Si es que no se puede leer, me avisan, de repente lo amplío un poco más. Pero me voy a centrar en esta partecita. Propósitos de aprendizaje y evidencias de aprendizaje. Quisiera que me comenten, por favor, si a ustedes de repente se les ocurre añadir algo por aquí, algo que se les ocurra como tal. De repente algún elemento faltante que ustedes incorporen en sus sesiones. Al menos para esta parte como tal, ¿no? O alguna sugerencia de mejora de repente por aquí. De repente no les parece tan adecuada la redacción de alguna parte. No sé, estimado, la idea es que nosotros podamos, ¿no? Un poco sumar ideas entre todos. Ese es un poco el punto de esta primera actividad. A ver, por ahí se están uniendo algunos más. Perfecto. A ver, este material también se los voy a compartir mediante un enlace en un momento, ¿sí? Porque igual vamos a utilizar otro material y ahí se los enlazo en un drive también. Pero por mientras quiero compartírselos en pantalla, para que no nos distraigamos, ¿no? Viéndolo ahí, de repente lo vemos solo en pantalla por el momento. Por ejemplo, a ver, vamos un poco a modificar la pregunta. De repente es un poco general, ¿no? De repente no tenemos muy claro qué responder o estamos viendo punto por punto. A ver, según los criterios de evaluación que mencionan aquí, por ejemplo, dice, sigue en orden los pasos del rompecabezas y como segundo criterio mencionan describir características del dengue. Y el instrumento de evaluación es una lista de cotejo. ¿Quién me comenta si de repente sería válido o se podría utilizar para dichos criterios de evaluación algún otro instrumento? ¿Qué otro instrumento podríamos utilizar aparte de una lista de cotejo, al menos en esta sesión, por lo que se está esperando evaluar? A ver, pueden por ahí compartirme por el chat de repente. Nelson me comenta una rúbrica. Correcto, podría darse una rúbrica también. Y justo quería hablar un poquito de eso con ustedes, aprovechando que Nelson nos responde acerca de la rúbrica. ¿Por qué normalmente nosotros utilizamos de repente más listas de cotejo que rúbrica? O mejor dicho, ¿cuál es una de las principales ventajas que nos ofrece una lista de cotejo sobre una rúbrica? Y viceversa. Cada uno tiene sus ventajas. Pero ¿por qué a veces utilizamos más listas de cotejo que rúbricas? ¿Cuál es el motivo? ¿Quién me comenta, sinceramente? Exacto, Nelson, a eso quería llegar. El tiempo de preparación, ¿verdad? Si uno quiere hacer una lista de cotejo es mucho más sencillo porque es una especie de instrumento más dicotómico de sí o no, genera criterios y ya. Mientras que una rúbrica normalmente
no es tan sencilla como un sí o no, ¿verdad? Sino que uno tiene que colocar criterios y tiene que colocar los puntajes o las evaluaciones de forma gradual. Y eso a veces demora más en prepararse. ¿Puede ser más completo? Es más completo probablemente, ¿no? Pero requiere un mayor tiempo de preparación. Perfecto. Entonces, estimados, un poco esa era la estructura de la sesión de aprendizaje. ¿Sí? Por ahí me están compartiendo alguna idea. Entonces, podemos utilizar diferentes instrumentos de evaluación para el mismo criterio de evaluación. En este caso lo han diseñado de esa manera. Los otros puntos los voy a pasar un poquito rápido y voy a irme al momento de la sesión. Entonces, nosotros acabemos con cuánto tiempo van a contar pues en esta sesión, ¿no? Por ejemplo, aquí en la sesión, en la parte del inicio, están poniéndole un tiempo aproximado de 20 minutos. Está muy bien que le pongan lo que es el tiempo aproximado, ¿no? Porque en realidad tiempo exacto es bien difícil de cumplirse. Siempre vamos a excedernos. Normalmente tendemos a excedernos unos minutos. Pero si se hace en menos tiempo, inclusive mejor, podría darse, ¿no?, más tiempo para el siguiente momento de la sesión. Entonces, el inicio comprende saludo a los estudiantes, ¿no?, recuerdo del día anterior, y las preguntas, pues, que de alguna manera que promueven el inicio de la sesión como tal, ¿no? Al llegar al colegio, ¿no? Al llegar, supongo que acá debe decir del colegio a casa, ¿qué es lo que debemos hacer primero? ¿Qué usamos para realizarlo? El agua es importante, ¿por qué? Entonces vamos introduciéndonos en el tema como tal, ¿no? Ya vamos desarrollando lo que se conoce como como una primera reflexión, un interrogante a los estudiantes como tal. Y aquí se explica lo que se va a hacer, se habla de las normas de convivencia, que es importante mencionarlas, y luego se comunica el propósito, perdón, de la sesión, ¿no? Hoy reconoces los síntomas del dengue y quién lo transmite. Entonces ya se le explica al estudiante de qué se va a hablar en dicha sesión, ¿no? Ahora, esos son 20 minutos donde el estudiante, pues, de alguna manera va iniciando lo que es el aspecto motivacional, ¿no? En cuanto al tema, al contenido y al desarrollo como tal de la sesión. Luego ya viene el desarrollo, ¿no? Acá le están poniendo un total de 50 minutos probablemente, donde ustedes pueden ver aquí que se plantea un problema en base a una imagen. Por ejemplo, aquí podríamos mencionar un primer elemento, digamos, tecnológico, ¿no? Al presentar una imagen, nosotros podemos presentarlo de muchas maneras. Si contamos con un proyector, podríamos proyectar la imagen y a partir de ello iniciar la sesión. Si no contamos con ello, podría darse el caso de tener un papelógrafo preparado, pegarlo y mostrar la imagen como tal. Y de no darse el caso igual, podemos contar también con esta pizarra. De repente, si alguno por ahí ya ha practicado de repente el dibujo, lo podría dibujar y plasmar también, ¿no? Entonces, hay muchas opciones. Yo estoy mencionando tres, podríamos inclusive encontrar más formas de hacerlo, ¿no? De hacer esta inicialización de la sesión, ¿no? O del desarrollo ya de la sesión como tal con la imagen. Entonces, aquí plantean el problema, ¿no? Colocan la imagen, en este caso del animalito que es vector, ¿no? De la enfermedad del dengue. Y ahí van introduciéndose, van llegando desde el animalito vector hasta la enfermedad como tal, ¿no? Que si se dan cuenta es la secuencia que se va dando de preguntas. Primero empiezan con la imagen como tal. ¿Qué puedes ver en la imagen? ¿Qué está haciendo el zancudo en este caso? O sea, ya una vez que pasamos a la primera pregunta donde nos van a dar varias ideas, ya en la segunda rescatamos el hecho de que sea un zancudo, ¿no? Luego, ¿dónde vivirá? ¿Te enfermarás si te pica un zancudo así? Entonces ahí ya vamos reconociendo un poco si los zancudos, pues, si todos los zancudos nos transmiten la enfermedad, si corremos el riesgo ante la picadura de zancudo, ¿no? Y aterrizamos en esta pregunta. ¿Qué enfermedad nos transmite? Un poco la secuencia. Las preguntas varían de acuerdo al nivel. Recuerden que esta es una sesión de primer grado, ¿no? En este caso, si nosotros queremos trabajar una sesión sobre el dengue, bueno, a nivel de secundaria, por ejemplo, háblese de cuarto de secundaria, quinto, si fuera el caso, pues las preguntas ya de repente van a ser un poco más elaboradas, ¿no? Digamos, sería lo más adecuado. Ya está. Entonces, acá viene el planteamiento de hipótesis. Indica que las hipótesis serán dadas de forma grupal. Ya menciona una actividad grupal como tal. Y entrega a cada grupo medio papelote para que dibujen y escriban de acuerdo con sus saberes previos sus hipótesis. Si se dan cuenta, se está un poco motivando lo que es el método científico aquí también, ¿no? Al mencionar hipótesis como tal. Hay observación en el proceso. ¿Sí? Si se dan cuenta, acá tiene que ver con el proceso del método científico, que es propio también del área como tal. Y aquí están algunos elementos de la sesión como tal. Luego dice, ¿no? ¿Qué nos dice el texto sobre los síntomas del dengue? Hay un texto que se les brinda, una lectura, que se mencionó también dentro de los materiales al inicio. Y una vez que ellos ya han podido explorar, ¿no?, lo que es
acerca, ¿no? Información acerca del dengue, ¿no? Del animalito vector y todo ello. Se recogen datos, se analizan y luego se trata de estructurar el saber construido, ¿no? Se les pide, pues, normalmente que trabajen un esquema asociado a ello. Por ejemplo, aquí hay una muestra, ¿no? De cómo lo podrían trabajar. Ojo que ya dependería mucho de los recursos y el tiempo con el cual dispongan o del cual dispongan también, ¿no? De eso también depende. De repente cuentan con papelógrafos, de repente no es un poco más complicada la situación, lo podrían trabajar en una hoja en conjunto. Hay muchas formas, ¿no? Y si tienen el medio audiovisual, no tienen recursos audiovisuales en ese momento, pues lo podrían trabajar de repente inclusive hasta en una aplicación que realice mapas conceptuales o esquemas directamente. Todo depende del contexto, ¿no? Nosotros tenemos que adecuar a ello. Ya está. Y aquí, conclusiones de la clase y finalmente se pide que comente qué actividades realizaron en orden. Eso es un poco el desarrollo de la sesión, en este caso para el tema, ¿no? Abordado. Y en el caso del cierre de los 20 minutos lo están considerando de esta manera, ¿no? Aquí sí quisiera preguntarles algo, porque aquí me parece que en el cierre podríamos añadir más cuestiones. Una vez terminada de responder las preguntas de comprensión, responden a las preguntas de metacognición, ¿no? ¿Qué aprendí, qué dificultades tuve, cómo lo superé y para qué me sirve lo aprendido? Es lo que mencionan aquí. Estimados, una consulta. ¿Qué más podríamos agregarle en el cierre? Aquí están hablando de preguntas de metacognición como tal. Supongamos que no tenemos 20 minutos y nos quedarían 40, o sea, me sobran 20 más. ¿Qué podríamos añadir? A ver, perdón, discúlpenme por la omisión de la lectura, pero a ver, voy a un poco ponerme al día al respecto. A ver, Amparo nos comentaba hace un momento, ¿no? Hace unos minutos ya atrás. ¿Puede ser ficha de observación? Claro, podría trabajarse con una ficha de observación. De repente me comentabas para lo que era la parte de la valoración. Y también para lo que es el trabajo grupal como tal, también se puede trabajar con la ficha de observación. Y lo otro, Nelson, se puede elaborar una rúbrica en función de los criterios de evaluación. Justo, Nelson, es lo que quiero mencionar con el uso de la inteligencia artificial, inclusive más adelante. Pero sí. A ver, Amparo, ¿en qué otras situaciones puedes aplicar lo aprendido? Ya, me estás mencionando ya para el punto del cierre. Perfecto, correcto, muy bien. Esto ya tiene que ver con la generalización del aprendizaje. Excelente. Y Nelson me hablaba, a ver, para terminar de responder tu pregunta, se puede elaborar una rúbrica en función de los criterios de evaluación. Correcto, claro que sí. Los criterios de evaluación obviamente son o sea, la rúbrica en realidad se basa pues en criterios, ¿no? En criterios como tal. Podríamos dividirlo en criterios y, bueno, luego describirlos, porque en la rúbrica sale una descripción como tal, ¿no? De niveles que el estudiante va logrando, ¿no? Normalmente se hablaba del ámbito cuantitativo, pero en nuestro caso lo podemos adaptar a un cualitativo también. O sea, la rúbrica inclusive nació así, ¿no? Como cuantitativa. Criterio 1, de 0 a 5. Ya, si el estudiante hizo tal cuestión, cumplió con todo lo que quiero en este criterio, 5 puntos. Si le faltó tal elemento, 4. Si le faltó tal cuestión, 3 y así, ¿no? Hasta 1 que podríamos considerar como mínimo de repente, que está recién iniciando. Pero en el ámbito cualitativo también lo podríamos adaptar, digamos, ¿no? Y bueno, claro, Amparo, perfecto. ¿En qué otras situaciones lo puedes aplicar, no? Podrías aplicar lo aprendido. Perfecto, Nelson, excelente. Una retroalimentación, era uno de los conceptos importantes también. Claro que sí, ¿no? De repente faltó reforzar algo, sientes que faltó algo, ¿no? Entonces lo puedes ahí complementar. Dar sugerencias para poder investigar acerca del tema, cómo abordar un tema de esta naturaleza para una próxima sesión. De repente va a haber una siguiente sesión que hablemos de una enfermedad o una temática muy similar a la temática del dengue. Entonces ya el estudiante va a tener una experiencia y ya podría tener una sugerencia de cómo abordaría la sesión o cómo podría venir inclusive preparado para la misma, ¿no? Todo eso involucra la retroalimentación, que es bastante amplio como, ¿no? Amplio, perdón, como proceso. Muy bien, ¿sobre qué puntos me gustaría investigar más? Exacto, podríamos añadir una pregunta ahí, ¿no? ¿Qué cuestiones, o sea, qué dudas me surgieron que quisiera, ¿no? Profundizar más de repente en una próxima sesión? Yo sé que es una pregunta un poco elaborada a veces para, ¿no? Para ese momento, pero si la adaptamos podría ser muy interesante incorporarla ahí.
cosa que también nos da la pauta de que podríamos abordar o que el estudiante ya de por sí, si nosotros abordamos algo que al estudiante le interesa de manera previa, pues ya tenemos el aspecto motivacional ganado, ¿no? Eso también es un plus para una próxima sesión como tal. Excelente, estimados. Entonces, lo que quería un poco es comentarles o mostrarles esta sesión a modo general nada más. Igual cada uno ya tiene experiencia con sus sesiones y es una idea, ¿no? Y aquí colocan el anexo, la ficha en cuestión que el estudiante ha revisado, de la cual saca sus conclusiones. Fichas, miren, si se dan cuenta, no es tan teórica la ficha como tal, pero sí muestra datos concretos, ¿no? Son infografías, básicamente. Este esquema es una sugerencia de cómo el estudiante podría trabajar. Y aquí está la lista de cotejo que, bueno, estarían manejando, ¿no? Como les dije, ¿no? En este caso no es dicotómica, ¿no? Le están poniendo por gradualmente. Pero sí, se podría trabajar un instrumento similar a este, ¿no? Lista de estudiantes y los criterios a evaluar. En este caso están mencionando dos. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos es la estructura de una sesión de aprendizaje. Ojo, lo estoy mencionando a modo de estructura, ¿sí? No quiere decir que sea tal cual la sesión. Muy bien, Silvia. ¿Qué más les gustaría aprender sobre el tema? Excelente. Así está mucho mejor, inclusive, la redacción de la pregunta, ¿no? De la que más o menos creo que quería hacer referencia yo hace un momento. Excelente. Entonces, con eso vamos a cerrar la primera parte de nuestra clase de hoy, que tenía que ver con las sesiones de aprendizaje como tal. Ahora vamos a hablar un poco del concepto de lo que es inteligencia artificial. Ahora les voy a compartir la pantalla. Voy a tratar de hacerlo un poco más práctico, es decir, la teoría la vamos a pasar rapidísimo para poder nosotros ir a practicar un poco el uso de la misma inteligencia artificial como tal. A ver, entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar de inteligencia artificial? Primero vamos a hablar de qué es, de manera breve, para luego ya enfocarlo en lo que, en este caso, lo queremos enfocar como tal, ¿no? Que tiene que ver con el ámbito educativo. A ver, aquí en pantalla, y el material también obviamente se les va a compartir o lo pueden solicitar y van a tener opción a la lectura de esta información, la van a tener para consultar. A ver, ¿qué es la IA o denominada inteligencia artificial? Si ustedes buscan textos en inglés, les va a aparecer al revés simplemente, ¿no? AI, pero van a encontrar herramientas que tienen la extensión AI dentro de lo que es inteligencia artificial. Es porque en inglés, pues simplemente las palabras están al revés, ¿no? En su idioma, ¿no? Entonces, en el español, la inteligencia artificial, IA, se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Es decir, las máquinas realizarían las actividades que pues el ser humano de manera natural lo debería realizar, ¿no? Esas tareas incluyen el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Saben que pues la inteligencia artificial puedes utilizarla, como por ejemplo ChatGPT para plantearle una pregunta, le puedes inclusive escribir una ecuación y te la va a resolver, por decirlo de manera muy general, ¿sí? Pero obviamente no estamos aprendiendo como tal con ello, ¿no? Simplemente le estamos encargando una tarea. Para términos de productividad en ciertos ámbitos, de verdad que es muy, digamos, positivo. Pero a nivel educacional habría que tener una adecuada gestión de la misma. Estos términos básicos sí los voy a dejar simplemente aquí. Es para un poco ya cuando nosotros de repente profundicemos en IA y cuando veamos conceptos, ideas, etcétera, y aparezcan los términos, pues digamos que no se nos hagan tan extraños, ¿no? Sino que estemos un poco familiarizados con ello. Lo que es el denominado aprendizaje automático, el Machine Learning, que lo vas a ver de repente incluso en algunos cursos por ahí que se promocionan, este término de aquí, Machine Learning. Es bastante común, digamos. Y lo que es el concepto de procesamiento del lenguaje natural, PLN. ¿De acuerdo? Pero, repito, son conceptos que los voy a dejar ahí. No quiero profundizar mucho en ello para no agotar mucho los minutos de nuestra sesión, pero los invito, pues, de todas maneras, como siempre, a explorarlos, ¿no? Como tal, explorar los conceptos, a qué se puede referir y todo lo que tenga que ver con el tema de inteligencia artificial. Esta es la parte, digamos, teórica. Ahora, vamos a hablar o vamos a mencionar de manera breve algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial en educación. ¿Sí? Actualmente, ¿para qué se está usando la inteligencia artificial en el ámbito educativo? Y aquí tenemos 4 aplicaciones. ¿Vamos a encontrar más? Obviamente que sí, probablemente. Pero voy a mencionar 4 que son de bastante uso en este momento. Adaptación del contenido. Les explico un poco.
Adaptación del contenido probablemente es la herramienta o la aplicación que vamos a utilizar ahora en esta sesión. ¿De acuerdo? A ver, la primera, que está aquí, adaptación del contenido. Y la tercera, que tiene que ver con evaluación automatizada, probablemente sean algunos puntos que vamos a abordar ahora. ¿Sí? A ver, adaptación del contenido. Yo tengo un tema que trabajar, tengo un contenido como tal, ¿sí? Y yo quiero adaptarlo a mis hora y 30 minutos, supongamos. O sea, yo ya tengo claro que ya tengo, digamos, los temas y subtemas que deseo trabajar para lograr la competencia y tengo mi estructura ya más o menos pensada. Pero ¿cómo la gestiono, no? ¿Cómo de repente, si quiero hacer una actividad práctica y teórica, de repente, cómo podría distribuir mi tiempo? Entonces, inclusive cuando tú le pides a la inteligencia artificial diseñar una clase de duración hora y 20 minutos con las tres actividades y le pones las tres actividades que deseas realizar, te da una sugerencia de cómo podrías distribuir tus tiempos para la misma sesión. Es una forma de trabajar con la adaptación del contenido como tal. Ahora, podemos adaptar diferentes contenidos, ¿no? Dentro de lo que manejemos en esa sesión. Sesión, inclusive hablamos de unidad o programación también. Tutores virtuales. A ver, esto tiene que ver ya con algunas herramientas, ¿no? Como tal. No sé si ustedes han ingresado a alguna plataforma, de repente han recibido alguna publicidad donde ustedes ingresan y incluso les da la opción de chatear con un box o con un robot como tal. No sé si alguno ya ha tenido la experiencia ahí. Muy bien, Silvia, muy bien. Está mucho más redactado, mejor redactado lo que me decías. Nelson me dice, da miedo la IA. Sí, dicen que hay teorías incluso un poquito terroríficas que dicen que la IA va a crecer tanto que se va a rebelar inclusive, ¿no? Contra nosotros. Sí, han escuchado de repente de ello. Silvia me comenta, ChatGPT, Google Bard. Muy bien. No, pero fuera de ello, o sea, yo sé que esas inteligencias artificiales nos responden como tal cualquier pregunta que les hagamos. Pero yo les preguntaba, no sé si ustedes alguna vez han ingresado a alguna publicidad, de repente algún curso que promocionen por ahí, donde ustedes ingresan y les da literal chatear con un robot. No sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia. Literal, ingresan ahí y el mismo robot te pregunta algo, tú le respondes sí y te genera otra pregunta y rápidamente ya te está mandando inclusive a la inscripción. No sé si alguno tenía esa experiencia, pero hay herramientas de inteligencia artificial de ese modo. ¿De acuerdo? Están diseñadas para responderte en función a lo que tú le respondas previamente. A ver, Nelson, Géminis. Ahí sí me dejaste en duda, ¿eh? No, o sea, no lo tengo claro ahorita, pero si lo deseas comentar, Nelson, sería excelente. Lo podemos ahí ir compartiendo. Géminis. Géminis lo tengo asociado a algo más general. Pero si tiene que ver con IA, de repente ahorita no lo tengo muy claro. Me comentas, por favor, alguna idea. Dame un concepto breve para entender a qué estás haciendo referencia. Ah, ok, gracias, Nelson. Es algo ya más de carácter actual. Es algo que se va a dar recién. Pero dice que hablará. Ya, sí, en realidad la inteligencia artificial está yendo a un punto. Esperemos que no llegue a un punto en el cual no haya, de repente no se salga de nuestras manos, ¿no? Como se dice. Ya, un poquito continuando. Gracias por compartir esa información, Nelson. Ahora, lo que es la evaluación automatizada, esto tiene que ver con el hecho de que simplemente tú le pidas, genérame una evaluación de 10 preguntas para tal tema y la inteligencia artificial te la pueda diseñar como tal. Es una de las aplicaciones de una evaluación automatizada, ¿no? Como hay otros ámbitos también en los cuales se podría aplicar. Y el análisis de datos educativos. Esto tiene que ver ya en gran asociación con lo que se conoce como Big Data, ¿no? Que actualmente se maneja en realidad. El Big Data es muy importante, el hecho de manejar gran información, ¿no? Cómo de repente se maneja la información de los comentarios ante una publicación, de repente, ¿no? Ustedes saben que si es que realizan una publicación en alguna red social, saben que las vistas son monetizadas y todo ello tiene un instrumento que mida, que de alguna manera maneje los datos como tal, ¿no? En el caso de lo que estamos enfocándonos ahora, se habla de un análisis de datos educativo. La inteligencia artificial es capaz de gestionar los datos que nos proporcione, pues, a nivel o en el ámbito educativo como tal. ¿De acuerdo? Son algunas de las aplicaciones, repito.
a manera general. Repito, igual sigue siendo un poquito teórico, pero ya lo voy mencionando. A ver, este enlace de repente es para que ustedes, a ver, al que le genera curiosidad, podría ir explorando este enlace. Ojo, el enlace que yo les voy a compartir literal es para que ustedes accedan a la imagen original, ¿ya? De la autora, en este caso, de esta tabla periódica, entre comillas, porque no es una tabla periódica, ¿verdad? Como tal, pero le han dado esta forma, donde están todas las herramientas de inteligencia artificial, digamos, o bueno, está la mayoría que conocemos actualmente. Entonces, ¿para qué les voy a compartir esto? Para que ustedes, ojo, esa tabla periódica es como que una imagen bastante creativa, llama la atención y bastante. Ahí se les comparto en el chat. Ojo que van a acceder, repito, a la misma tabla que está ahí, pero a la versión original. Nada más, ojo. No es que vayan a involucrarse o vayan a poder entrar a cada uno. Pero lo que nos ofrece es un panorama de algunas herramientas que podríamos explorar, darnos el tiempo de explorar una por una para ver cómo, o sea, en qué nos podría ayudar cada una de ellas, ¿no? O sea, siempre es bueno que el docente, pues, explore las herramientas disponibles. Sí, ¿no? Es muy interesante, bien llamativa la disposición, ¿verdad? La denominada tabla periódica de las apps gratuitas de inteligencia artificial. Les compartí el enlace original, ¿sí? Igual en la diapositiva está la presentación, pero creo que en la versión original lo van a ver, o sea, tiene mucha mejor definición la imagen. Entonces ahí ya lo van a ver mejor, ¿sí? Y se les hace la invitación para que puedan explorar alguna de las herramientas que están aquí. Solamente hacerles una mención respecto a la primera, la de ChatGPT, que probablemente, o ChatGPT, que es la que hemos utilizado o vamos a utilizar inclusive ahora, la más conocida, digamos, por decirlo así. Ya, el ChatGPT tiene versiones de pago y una versión gratuita. La que nosotros vamos a utilizar en la sesión en unos minutos va a ser la versión 3.5, es una versión gratuita, ¿de acuerdo? Hay una versión 4.0 y dice que se está preparando, o bueno, mejor dicho, sí se está preparando una versión 5.0, no estoy seguro si ya salió o va a salir, y son mejoras de esta versión de ChatGPT. ¿Cuál es la ventaja de ChatGPT en el aspecto de la versión gratuita 3.5? Que ahora lo voy a inclusive compartir también en pantalla en un momento. Eh, Muy bien, Nelson, ya tiene experiencia con Copilot, es tu favorito. Muy bien, excelente. Ya ven, entonces ustedes les doy la tabla para que ustedes puedan ver las herramientas disponibles. Cada uno explore, de repente no conoces alguna de ellas, pero ya estás viendo el icono, ingresa, puedes ingresar en Google y explorar. Ingrid, ¿me que deseabas comentar algo? ¿O se levantó la mano nomás? Me avisas. Y ya, no, lo que les quería comentar acerca de ChatGPT, digamos, hay varias versiones, ¿no? 3.5, 4.0. El 3.5 es la versión, digamos, gratuita, ¿sí? Esa es la que solemos utilizar más. No, ¿cuál era el aspecto benéfico? Que el ChatGPT versión 3.5, digamos, su banco de información está actualizado al año 2022. ¿Por qué les digo ventajoso si no está actualizado nuestro año? Porque recuerda que el currículo nacional está desde qué año? 2016. Entonces, si está desde 2016 y esto está actualizado hasta el 2022, contempla la información del currículo nacional. Es decir, si está actualizado para poder trabajar con el currículo. ¿De acuerdo? Entonces sí te puede extraer competencias, capacidades, desempeños y todo lo que está en el currículo que lo seguimos manejando. Esa es una de las ventajas. Sí, Nelson, excelente, gracias por la confirmación. Sí, la de pago es la versión 4.0, exactamente. Yo les sugiero que trabajen con la 3.5, que le saquen el mayor beneficio a la versión 3.5, y si ustedes ya consideran que pues es fundamental para sus labores, lo necesitan un montón y les parece limitada la versión 3.5, le falta actualizar nada más, ¿no? Y añadir algunas herramientas, pues ya pueden considerar la versión de paga, ¿no? Pero primero dominen la versión 3.5 antes de pagar una versión que de repente todavía no lo utilizamos tanto, ¿no? Nelson, la principal diferencia es la actualización. La versión 3.5 tiene, bueno, y también tiene algunas herramientas adicionales, ¿no? Pero fuera de eso es la actualización. En teoría la versión 4.0 es actualizada a la data de ahora. La 3.5 solo está actualizada hasta el año 2022. No recuerdo hasta qué mes del 2022. Entonces, ya de por sí hay información del 2023 que no te va a proporcionar. Supongamos que te salió una noticia reciente, un cambio reciente en el 2023. Lamentablemente, la ChatGPT 3.5 te dará la información no actualizada en ese sentido. ¿Sí? Ese es el pequeño problema, digamos, al respecto. Por eso les decía la ventaja de lo que es del hecho de que el currículo todavía no hayan hecho un currículo en 2024 como tal, al menos en ese sentido.
Ahora, vamos con una segunda actividad. Levanten la mano los que llegaron, los que estuvieron el día jueves y llegaron a crear sus diapositivas. A ver, ¿se acuerdan? El día jueves hicimos, les compartí una presentación de Google y una presentación de Google y me acuerdo que cada uno colocó su nombre. Levanten la mano los que hicieron esa actividad y yo entenderé que los que no levantan la mano o escriben sí o ok en el chat, no lo hicieron o no estuvieron ese día. Cuestión de que les puedo invitar a realizar también esa actividad. De paso que complementamos con lo que vamos a hacer ahorita. Ya está. Solamente 3. Cristel, Silvia, Obdulio, Jacqueline. Los demás no estuvieron entonces. Asumo. Ya, a ver, vamos a ver. ¿A qué hago referencia? Voy a dejar de compartir y les explico un poco la idea. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Les explico bien para que se pueda entender. Ya, acá estoy compartiendo mi pantalla. Y esta es la presentación que yo les compartí ese día. ¿De acuerdo? Algunos colocaron, si se dan cuenta, miren, muchos de los participantes ese día colocaron su nombre en una diapositiva. Algunos ya le añadieron imágenes, ya eso fue muy libre, ¿no? Lo único que yo les solicité es que cojan una diapositiva y que coloquen su nombre. Por cierto, felicitaciones porque cada uno pudo respetar el espacio de su colega. Cada uno colocó su nombre en una diapositiva diferente y eso fue lo único que, digamos, se encargó y se cumplió bastante bien. Excelente. Ya se lució un poquito más con el color, la imagen. Eso ya es muy libre, ¿no? Eran bastante libres al respecto. Perdón, discúlpame. Gracias por avisarme. Pensé que estaba compartiendo. Lo vuelvo a repetir. Nelson, por ejemplo, está en el número 11, me dice. Listo, listo. Gracias por avisarme. Pensé que estaba compartiendo. Ya, esta es, digamos, la diapositiva, o mejor dicho, digamos, la presentación de Google, que es el nombre que se le da. Para que ustedes coloquen sus nombres. Los que no pudieron colocarle ese día por X motivos, no estuvieron o simplemente no pudieron realizarlo, les voy a compartir el link ahorita. Y los demás se ubican en su diapositiva. Y ahorita les comento qué vamos a hacer en esa diapositiva. La manera de ejercitarnos un poco, ¿no? Para variar un poquito después de haber visto bastante teoría. Ahí les alcanzo el link. Para los que no estuvieron el día jueves de repente, no pudieron colocar su nombre. O sí colocaron su nombre, pero ya perdieron el enlace también, ¿no? Entonces pueden unirse ahí y ubicarse pues dentro de lo que era su diapositiva, ¿no? Si no la habían elaborado o no se acuerdan o no la encuentran, pues pueden crear otra con su nombre, no hay ningún problema. Tienen bastante espacio ahí. Ya, estimados. Y lo que les quería comentar es acerca de, miren, por ejemplo, acá ya Juan ha colocado una imagen interesante, ¿no? Ahí está, perfecto. Y así cada uno es libre en realidad, pero ahora sí les voy a encargar algo en particular. ¿En qué consiste la actividad de hoy? Ya, mientras se van ubicando, les comento, para que vayan avanzando algunos. Vamos a utilizar inclusive el chat GPT y el Webic, que ahora les voy a comentar, acerca de lo que es para qué vamos a utilizar la inteligencia artificial y ese contenido lo vamos a colocar en la diapositiva. A ver, vamos a utilizar el chat GPT en este momento. Acá está el enlace, se los voy a compartir también, pero también ya saben cómo ingresar, ¿no? Saben ustedes ingresar directamente mediante el Google y crear su cuenta. Ojo, el enlace de presentación de Google es para que coloquen ahí lo que encuentren en ChatGPT. Sí, Nelson, para imágenes, efectivamente. Es lo que les voy a pedir ahora. Ahora, en el enlace que les he compartido es para el ChatGPT, que es el de acá. ¿De acuerdo? Y la idea es la siguiente. Tratar de que ChatGPT nos brinde una pregunta de conflicto cognitivo ante alguna situación que a ustedes se les ocurra para una sesión o hayan utilizado en una sesión. O sea, algo así le voy a poner ya. Por ejemplo, para que ustedes puedan colocar de acuerdo a su temática, ¿sí? A lo que deseen trabajar. Bríndame una pregunta para el conflicto cognitivo. Vamos a ponerle inicial. Miren más o menos cómo le estoy preguntando a ChatGPT. Vamos a ver si me reconoce. Inicial. Para el tema. Supongamos que yo que estoy trabajando acerca de la transmisión del dengue, que es el que sabíamos hace rato. Ya está. Entonces vamos a ver qué nos responde. Miren, por ejemplo, el chat GPT me está brindando esta pregunta de conflicto cognitivo. Ojo que no quiere decir que sea tal cual, ¿no? Simplemente es una que yo puedo utilizar como referencia y luego a partir de ello, puedo basarme en ello, sí, pero
obviamente darle los toques necesarios de acuerdo, o adaptarlo, ¿no? A mi sesión. Miren, ¿cuáles son las percepciones erróneas más comunes que la población tiene sobre la transmisión del dengue y cómo podrían abordarse para corregirlas y fomentar prácticas más efectivas de prevención? Miren, es una pregunta de conflicto cognitivo interesante, si se dan cuenta. Ya, yo he puesto, por ejemplo, el tema de la transmisión del dengue. Ustedes coloquen la pregunta, perdón, el tema que a ustedes les llame más la atención, un tema que hayan trabajado en sus sesiones, un tema que a ustedes les encante, les guste. Simplemente pueden cambiar esta estructura, le preguntan al chat GPT, que ya más o menos ya sabemos cómo acceder, en algún momento lo mencionamos. Y esta pregunta que les genera, la van a copiar en su diapositiva. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, aquí lo copio. Supongamos que esta de aquí en blanco, miren, yo me voy aquí. Acá en esta, me estoy creando una en blanco por aquí. José Carvas, como mi nombre, y coloco aquí la pregunta de conflicto cognitivo que he encontrado. Nada más. Esa sería simplemente la actividad encargada, estimados. No sé si se entendió. Si alguien no entendió, yo se lo explico ahora. No hay problema. El que entendió puede ir realizando. Claro, ¿no sería mejor comenzar con asume el rol de maestro? Sí, Nelson, tienes razón. Lo que pasa es que estoy más o menos, Nelson, te explico. Lo que sucede es que esto es un poco para que se adecúen a la herramienta. ¿De acuerdo? Un poco para ello, para que un poco veamos cómo ChatGPT nos puede responder. Pero es cierto, Nelson, tú puedes contextualizar mejor la pregunta. En el rol de maestro, quiero plantear la pregunta de conflicto cognitivo a mis estudiantes sobre el tema tal. ¿Qué pregunta me recomiendas? Inclusive sería mucho mejor redactado así, cosa que ya el ChatGPT lo orienta mejor. ¿Sí? Pero lo que quiero ahorita es un poco que nos adecuemos con la aplicación, con el ChatGPT un poco, de repente los que no tengan experiencia. Es algo muy general en realidad, pero es para que le saquemos una pregunta a ChatGPT. ¿Sí? Es un poquito, quiero verificar que podamos usar la herramienta. Tienes razón. Es mejor, mientras mejor lo redactemos, es mucho mejor o más clara la pregunta que nos está dando. O nos va a dar. Jacqueline, levantaste la mano, coméntame, ¿fue de una actividad anterior o deseas consultar algo? A veces sucede que en estas actividades a veces surgen algunas dudas, por eso te pregunto aún más ahora. A ver, voy a ir revisando, ¿eh? A ver quiénes ya están encontrando su pregunta. Wilfredo, ¿cuáles son las creencias erróneas más comunes acerca de la transmisión del dengue? A ver, pero esta es mi pregunta, es con mi tema, Wilfredo. Tú tienes que colocarle con tu propio tema. ¿De acuerdo? O sea, tienes que preguntar al ChatGPT sobre... Sí, ok. Sí. Disculpe. Sí, bueno, no hay problema, está bien. Vamos a ir practicando, esa es la idea. A ver, vamos a ir leyendo. Inmas. María, ¿qué pregunta encontró? A ver, ¿cómo puede garantizarse que la IA se utilice de manera ética y responsable en la educación? Muy buena pregunta que nos genera ahí, ¿no? No estoy segura. ¿Esa pregunta te la dio el mismo ChatGPT, María? Ya me confirmas por ahí. ¿O es una pregunta que tú estás generando? Cristela, a ver, ¿esa pregunta te dio el chat? O sea, estimada, la idea es que el chat nos dé esa pregunta, ¿no? Y nosotros estamos copiando, un poco para hacer uso de la IA. Porque es bien, a ver, ¿en qué medida las diferentes perspectivas históricas sobre la independencia del Perú, ya sea como un proceso liderado, principalmente porque, ya, generan un conflicto cognitivo en la interpretación de este importantemente histórico? Lo has mencionado, o lo estás enfocando en la independencia, ¿no? Muy bien, excelente. Cada uno obviamente va a trabajar con la temática que mejor le parezca, ¿no? Ok, Odulio, tú estás colocando una pregunta de conflicto cognitivo asociada a un cuento, ¿no? El zorro y el ratón, es lo que estoy viendo. Perfecto. Silvia. Ya, Silvia está colocando. Muy bien, Silvia, perfecto. Si tuvieras la oportunidad de viajar, ¿a dónde irías y por qué? Segundo condicional. Perfecto, has colocado el tema que has consultado y esa ha sido la pregunta que te ha brindado, imagino, al menos es la estructura que te brinda. Excelente, estimados. Muy bien, excelente. Esa más o menos es la idea, ¿sí? Lo que repito, la idea es que nos familiaricemos un poquito con la herramienta. Nada más. Ya está. Estimados, los que me entendieron como primera actividad, tranquilos, vayan haciendo su pregunta, diseñen su pregunta ahí. Los que ya terminaron con su pregunta, vamos a la segunda parte. ¿De acuerdo? María, te leo Google Bard.
No, está bien, perfecto, María, perfecto, perfecto, está bien. Google Bar es válido también, perfecto. Jacqueline, querías que lo repita nuevamente, lo explique nuevamente, ¿no? Reciente leo. Ya, por eso habías levantado la mano. Muy bien, Silvia, excelente. Ya está, ahí lo estoy explicando mucho mejor. A ver, Jacqueline, respecto a la explicación, vuelvo a repetir con todos. Se les envió un enlace. Muy bien, Silvia, excelente. Sí, 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 me queda clarísimo lo que has diseñado. Muy ordenada estás. En realidad, yo percibo que eres bastante ordenada en tu estructuración ¿no? de contenidos en general. A ver, con todos, Jacqueline creo que está primera todavía. Ya, a ver, ya, les explico. Lo que tienen que hacer es simplemente preguntarle básicamente a la inteligencia artificial, en este caso a ChatGPT, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acerca de un tema, ¿no? Le pedí a ChatGPT que me brinde una pregunta para el conflicto cognitivo inicial para el tema de la transmisión del dengue. Le pedí que me brinde una pregunta de conflicto cognitivo inicial para una sesión. Inclusive me faltó colocarle para la sesión o para una sesión del tema, ¿no? Podría haber sido más específico. Yo le pregunté eso y miren, ChatGPT me responde con una pregunta. Y esta pregunta es la que les pedí, que la copien y que la peguen en su diapositiva. Es todo lo que les he solicitado en este momento, Jacqueline. No sé si queda claro. ChatGPT, si es que no tienes la cuenta, requiere que tengas tu cuenta Gmail nada más. ¿Sí? Por ejemplo, yo con mi cuenta Gmail ya pude crear mi usuario directamente. Les envié el enlace de ambas actividades. Ah, Jacqueline, te sale un error. ¿Te sale un error en el ChatGPT? Qué raro, a ver, vamos a ver. Porque si yo accedo aquí, sí funciona. Es este enlace. Qué raro. Cristel por ahí, perfecto. A ver, Jacqueline, qué raro. A ver, me dijeron por ahí que también no le había funcionado a María y utilizaba el Google Bart. Puedes aplicar Google Bart, entonces. Sería otra opción, Jacqueline, por ahí, ¿sí? No hay problema, la idea es que nos familiaricemos con la inteligencia artificial. Yo tengo el chat aquí, el chat GPT, por eso es que lo estoy utilizando de esa manera. Todo lo hace desde Google, ¿sí? En el navegador de Google coloca en Google Bart, en tu caso, y vas a poder insertar tu pregunta también. A ver, quería indicarles un poco acerca de la generación de imágenes ahora. Lo que van a hacer en esa diapositiva es insertar una imagen, pero a partir del generador de textos e imágenes que está aquí, ¿no? El denominado, acá les voy a pasar el enlace, Webpic. Les voy a pasar el enlace. Probablemente les pide una cuenta Gmail también, como a mí. Mejor dicho, les va a pedir una cuenta Gmail. Ah, mismo proceso. Validen su cuenta Gmail nada más. ¿De acuerdo? Ahí está. Y lo que vas a hacer es simplemente tratar de generar una imagen y esa imagen la vas a insertar en tu diapositiva. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Les explico para que se pueda entender. Yo estoy en el enlace. Aquí, por ejemplo, le había puesto así por poner, pero vamos a poner otra cuestión. Supongamos que yo quiero generar una imagen acerca justo de mi conflicto cognitivo, de mi pregunta. ¿Sí? A ver, por ejemplo, yo hablé sobre transmisión del dengue. Ya. Y bueno, le puedo poner zancudo causante, ¿no? O algo así. O zancudo vector. Listo. Si quiero, le puedo poner el zancudo vector en una infografía. Ya le puedo añadir. La IA me va a generar imágenes a partir de la información que le dé. Mientras más específico sea, me va a dar más detalle. ¿De acuerdo? Pero yo lo estoy poniendo simplemente esto de aquí. Puedo ponerle en modo animal, sin estilo. Miren, acá me dan varios estilos. Yo lo voy a poner sin estilo, una imagen normal. Ustedes son bastante libres de buscar la imagen o el estilo que deseen. ¿De acuerdo? Y le voy a la opción de generar imagen. Bueno, en mi caso, me dice que los créditos están vencidos. O sea, es decir, yo ya utilicé los créditos de alguna manera. Ya, el punto es que ustedes no van a tener los créditos vencidos porque no lo han utilizado. Colocan esta imagen general, les va a salir varias imágenes por aquí. Ustedes les dan la opción a descargar alguna de ellas. ¿De acuerdo? Sí, por ejemplo, estaba probando algunas cuestiones. Por ejemplo, acá lo elimino. Ya lo eliminamos.
Ya, era para probar un poco las imágenes, pero por probar las imágenes es que se me agotaron los créditos a mí. Pero en el caso de ustedes tienen los créditos para poder utilizar, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo único que tienen que hacer es lo siguiente, colocan el nombre y generar la imagen. Les va a generar varias imágenes. Una de ellas la descargan y la pueden insertar en su presentación también. ¿De acuerdo? No sé si se entendió o lo vuelvo a repetir. En el enlace que les envié, traten de generar una imagen asociada a la pregunta que ustedes han elaborado en el conflicto cognitivo. Sí, esa es un poquito la idea. Lo que quiero un poco es que apliquemos algunas herramientas de inteligencia artificial, digamos, para complementar mis sesiones, ¿no? Podríamos de repente proyectar en una clase y ya pues tendríamos inclusive una pregunta generada por IA, podríamos tener una imagen también que nos respalde. Son herramientas que podríamos utilizar en algún momento, podrían ser necesarias en algún momento. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es, digamos, la ventaja de obtener una imagen de esta manera? Que la imagen es totalmente creada por la IA, es decir, es una imagen original. No es una imagen que vas a googlear y vas a encontrar, digamos. Es una imagen que la misma IA te está elaborando en ese momento. Es una imagen creada en el momento para ti, digamos. ¿Sí? No sé si se comprende. No es una imagen de Google que todos, o sea, cualquier docente tendría acceso, digamos, y esa imagen se podría repetir en varias presentaciones de muchos docentes. Una presentación normal o una imagen normal buscada en navegador. Pero la imagen creada por IA es netamente tuya, digamos. ¿Sí? O sea, es para ti. Ha sido creada para ti en ese momento. Alguien más solicita la misma descripción, le va a salir otra imagen. Ya no va a ser tal cual la misma que te dieron a ti. O sea, es una imagen totalmente original. Esa es la ventaja. Obviamente hay que darle descripción para ello, ¿no? Entonces, ya, Silvio por ahí ha hecho... A ver, voy a revisar el conflicto cognitivo mientras tanto. Uy, ya que Isel ya nos ganó ya. A ver, muy bien, ahí tienes la pregunta, la estás ubicando, cuadrando, excelente. Por ejemplo, a ver, Cristel, tú me vas a apoyar un poco para lo que es el ejemplo, pues, ¿no? Porque, a ver, más o menos, colegas en general, esa es la idea, ¿no? Que más o menos termine nuestra presentación así. El nombre, la pregunta que de alguna manera la IA nos apoya en generar, y la imagen, pues, que la inteligencia artificial puede diseñar, ¿no? En este caso, miren, una imagen bastante interesante, ¿no? Sí, acá tiene su propio estilo, ¿no? Parece un estilo de cuadro, de pintura, me parece. Pero ahí tiene la imagen. Entonces, más o menos lo que se le solicitaba. Usando las herramientas de inteligencia artificial, podíamos lograr ello, ¿no? La pregunta, la imagen, y esa sería la presentación. Muy bien, Cristel, excelente. Por ejemplo, Cristel ha terminado la tareita, digamos, en este momento. ¿Quién más por ahí? María. Tema, la pregunta de conflicto cognitivo y su imagen generada. Excelente, María, muy bien, ¿ves? María también ha logrado cumplir con la tarea en este momento. A veces también una dificultad que tenemos todos es un poco ¿no? el recurso, a veces nuestro navegador no es tan rápido, la PC, de repente estamos de celular, yo entiendo. Por eso es que de alguna manera se comprende, no hay problema. Igual los que han podido lograrlo, felicitaciones, excelente, ¿no? Mauricio, por ejemplo, acá tiene su imagen. Ya, muy bien, Mauricio. No sé si es la imagen del tema o no, pero aquí tenemos una imagen. Y estimados, un poco esa es la actividad, ¿ya? Perfecto. Más bien te agradezco a cada uno de los que ha podido, ¿no? Lograr y los que han hecho el intento, igual hemos explorado la herramienta, que es un poco el objetivo. Silvia, a ver. Sí, Silvia, yo te comparto todos los enlaces, no hay ningún problema. El asunto es que creo que ya vamos a dar pase a la siguiente actividad, ¿de acuerdo? Lo terminas con calma cuando tú lo desees, el enlace igual va a estar ahí, ¿de acuerdo? Te comparto el enlace de las presentaciones y te comparto el enlace del generador de imágenes. Sí, estimados, normal, no hay ningún problema. Ustedes avísenme nomás y yo estoy aquí para poder apoyarlos. A ver, entonces, disculpen que haga el corte porque yo sé que algunos están realizando la actividad, ¿de acuerdo? Pero quería un poco, bueno, un poco cerrar nuestra sesión. Sí, el tiempo a veces nos va rápido, para que también el coordinador les pueda dar algunos alcances y todo ello, ¿no? Y podamos cerrar bien nuestra sesión. A ver, estimados, un poco les comento, ¿sí? Lo que tiene que ver ya con la evaluación de aprendizajes, ¿de acuerdo? Rapidísimo nomás, tiene que ver con la inteligencia artificial en el uso de ello, ¿no? La inteligencia artificial te puede diseñar una rúbrica, te puede diseñar una lista de cotejo, ¿de acuerdo? Estos son algunos formatos de lista de cotejo, que también se los voy a compartir aquí, lo pueden revisar. Y bueno, nuestra tercera actividad hubiese sido esta, ¿no? Que por el tiempo no lo vamos a poder realizar,
pero era diseñar, pues, una lista de cotejo, básicamente, en base a inteligencia artificial. Miren, no nos va a dar el tiempo para poder hacerlo todos, ¿de acuerdo? Pero sí, el ChatGPT tiene la capacidad de elaborar una lista de cotejo, ¿de acuerdo? A ver, déjame ver si es que lo tengo aquí. Sí, a ver, algo rápido nomás. Ya está, perfecto. Sí lo tenía listo, así que no hay problema. Miren, les explico más o menos cómo puede generarte una lista de cotejo. De repente alguno ya lo utilizó. Les voy a mostrar cómo hice la pregunta y cómo salió el resultado. Felizmente ya lo tenía guardado, entonces les puedo compartir más rápido. Miren, rapidito. Y si se dan cuenta, ¿nos diseñó una lista de cotejos? Sí. Hay digamos, cosas que mejorar, obviamente que sí. Pero miren, más o menos yo le creé así, o le he puesto la pregunta así. Crear una lista de cotejo dicotómica. Aclaro que es dicotómica por si acaso. No, es dicotómica, pero igual lo explico por si acaso para que la inteligencia artificial lo lea mejor. En formato tabla, le pedí que sea una tablita, con 5 criterios para una exposición del tema célula procariota y su importancia para la vida en el planeta. El estudiante evaluado pertenece al ciclo 5 de la evaluación, ¿no? Educación básica regular en Perú. Le pongo el contexto inclusivo. ¿Podemos ser más detallosos? Sí. ¿Más detallistas, perdón? Sí. Pero creo que le he dado una descripción al menos para que me pueda apoyar en una respuesta, ¿no? En una lista de cotejo o en la elaboración de la lista de cotejo. Entonces, ChatGPT me responde que por supuesto, y aquí me manda una lista de cotejo con criterios. Miren, le pedí 5 criterios y me mandó 5 criterios. Criterio 1, contenido del contenido. Si se dan cuenta, eso está un poco raro, ¿verdad? Lo podemos ahí mejorar. Sí, pero ya tenemos, al menos nos está dando alguna pauta. Aquí ven los criterios, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Que se va a evaluar con sí o no. Y aquí acá tenemos nuestra lista, miren, de cotejo. Luego un segundo punto, un tercer criterio, un cuarto criterio y un quinto criterio. E inclusive te brinda algunas observaciones adicionales y te da una sugerencia de puntaje. ¿Se entiende? Entonces, esta herramienta es importante, si se dan cuenta, te da un modelo. Ahora, obviamente el modelo tú no lo vas a trabajar tal cual, lo vas a modificar, lo vas a mejorar, pero tienes ahí un modelo del cual te puedes basar. Miren más o menos cómo le pregunté. Crear una lista de cotejo, dicotómica en este caso, en formato tabla. Le pedí que me brinde una tabla, ¿por qué? Porque antes yo le había preguntado sin tabla y me la mandó así, miren. Y como que dije, no, esta lista de cotejo no está, vamos a probar si me da una tabla mejor, más elaborada. Y literal sí me dio una tabla. Le especifiqué que me ponga en formato tabla y me dio una tablita como tal. Y miren, en un solo paso me elaboró el instrumento. ¿Yo lo puedo ajustar, mejorar a mi realidad, a lo que yo necesito? Sí. Pero ya es una gran ayuda, creo que es un buen complemento a lo que yo pueda trabajar, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos digamos, un beneficio, ¿no? De la inteligencia artificial. Espero, estimados, que ya haya sido interesante este último punto, ¿no? Para poder elaborar algún instrumento de evaluación. De igual manera, si deseamos una rúbrica, obviamente tenemos que ser muy detallistas, perdón, en lo que es ¿no? Los criterios que deseamos considerar y todo, pero sí tiene la capacidad de hacerlo también. Hay que explicarlo bien, claro. Y estimados, un poco el producto final, más que un producto final, simplemente es una sugerencia de trabajo que ustedes podrían realizar, ¿no? O podrían realizar. La idea es la siguiente, ¿no? Un poco la actividad de cierre, ya no tanto de esta sesión, sino del curso en general. Se les sugeriría que después ustedes puedan trabajar una sesión de aprendizaje, de las que ya tengan de repente, en las cuales incorporen elementos tanto de tecnologías de información y comunicación, como inclusive de inteligencia artificial en lo que es la elaboración de instrumentos de evaluación, ¿no? Justo lo que les comenté. Podrían trabajar una lista de cotejo habiéndose apoyado de la inteligencia artificial. O podrían incorporar algunos elementos motivacionales de inicio de sesión, donde incorporen algunas tecnologías de información y comunicación. ¿Sí? O sea, simplemente añadir elementos que podamos haber visto durante estas sesiones a una sesión que ustedes ya conocen y manejan. Es una actividad, repito, de sugerencia que ustedes se les recomendaría pues trabajar para que quede pues claro en nosotros mismos en general que hemos aprendido algunas cosas interesantes del tema de programación y evaluación curricular. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, siendo ya nuestra última sesión, espero no hayan quedado algunas dudas ¿no? En lo que les acabo de comentar.
Bueno, conmigo será hasta el día de hoy, nuestra sexta sesión ya. Ha sido un gusto, pues, haber compartido con ustedes a lo largo de todo el curso, que son 2 semanas completas prácticamente. Y bueno, espero pues hayamos aprendido algunas cosas, complementado nuestros aprendizajes y que haya sido pues de mucho provecho para ustedes, ¿no? Se les hace también la invitación para lo que es ¿no? Para que puedan de alguna manera plasmar un poco los aprendizajes obtenidos en la obtención de un certificado, ¿no? La institución les está brindando. Eh, Perfecto, Julio. No, gracias a ustedes más bien por la atención prestada y, ¿no? Por haber siempre estado participando, ¿no? Se enriquece el curso de esa manera. Yo también agradezco a cada uno de ustedes por los aprendizajes logrados, ¿no? He aprendido bastante en realidad con ustedes también durante las sesiones, con todo lo que me han compartido. Qué bueno, ese es el objetivo, ¿no? Creo que como maestros es nuestro objetivo, ¿no? El hecho de que cuando tengamos un público, participantes o alumnos, es que, ¿no? Que aprendan, que muestren ello, ¿no? Muy bien, excelente. Muchas gracias por las palabras y conmigo hasta una próxima ocasión. Un gustazo como siempre y nos encontraremos en algún momento de todas maneras. Cuídense y que todo les vaya excelente. Ahí los dejo con el coordinador para que les brinde algunos detalles adicionales. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, igualmente, que les vaya todo muy bien.